Bueno, hace poco el Poder Judicial presentó una política de protección de datos y es mucho lo que hemos visto en la prensa de parte de los mismos periodistas que dicen que esto atacaría el derecho a la libertad de expresión, también organizaciones que trabajan con la sociedad civil, y quisimos conversar en este viernes con el abogado Francisco Álvarez Martínez para que nos explique un poco de qué va esta política de protección de datos que presentan los jueces y cómo afectaría o no a la sociedad aquí en República Dominicana. Saludos, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en el día. Gracias por la invitación. Francisco, explícanos, ¿de qué va todo esto? Claro, la semana pasada el Poder Judicial publicó lo que es, o lo que va, o lo que ellos entienden va a diseñar la forma en la que se le da un tratamiento a las sentencias de cara a lo que internacionalmente se ha vuelto un estándar, que es la eliminación de los datos personales de documentos que están públicos y que están en una base de datos abierta, que cualquier persona puede no solamente acceder a ella, sino minarla. Minarla es cuando, por ejemplo, una empresa de buró crediticio extrae toda la data y la procesa a través de inteligencia artificial por un tema de seguridad y privacidad. Me explico. Cuando el Poder Judicial actual de la República Dominicana diseñó su plan de creo que 7 años que se llama, en esos ítems que ellos colocaban estaba lo que nosotros estamos viviendo ahora, que es repositorios en internet de toda la sentencia, no solamente de la Suprema como antes se tenía, sino de los tribunales incluso de primer grado y segundo grado, que sería la Corte. Eso hace que desde el punto de vista del ciudadano, el ciudadano pueda tener un control más directo de sus expedientes. Porque ahora mismo, si yo tengo un caso de ustedes probablemente solo van a saber del caso a través de mí, su abogado. Pero a través de las herramientas tecnológicas, el Poder Judicial le dice a ese ciudadano, mira, obviamente tu abogado es que te va a traducir lo que sea que esté pasando en la justicia, pero te voy a permitir que tú tengas acceso a tu data. Pero eso viene con problemas. ¿Cuál es uno de los problemas que eso trae? Evidentemente, bueno, que tú vas a tener a las personas que están con procesos judiciales altamente involucrados gracias a las libertades de la data abierta, porque todos tus datos van a estar online. Eso quiere decir que tu nombre, tu dirección, tu cédula, cualquier cosa que se haya dicho, por ejemplo, en un informativo testimonial, cualquier cosa que se haya presentado como prueba va a estar abierto y disponible en Internet. Partiendo de esa idea, la ley 223, que es la ley de casación que se promulgó el año pasado, que cambió el esquema casacional de la República Dominicana, en su artículo 41.5 dice que las sentencias tendrán los nombres, pero van a eliminar los datos personales. Le hace la cédula, cédula, dirección. Todo. La definición de datos personales hay que ver de dónde se saca, pero datos personales, cédula, dirección y cualquier otro dato que tarjeta de pudiera crédito. ser. Exacto. Claro. Y yo le voy a poner un ejemplo. Hace un año y pico, aquí hubo un caso que la sentencia fue jurídicamente relevante para la comunidad académica, pero lo que se discutió allí fue algo de familia muy, muy, muy íntimo. Y eso, a través del interés académico, lo que hizo fue que se generó o se expuso a una familia por unas situaciones bien complicadas que habían estado pasando, que a nadie le importan, que le importan Así que solo era a un ellos. tema de pareja, de un empresario, yo recuerdo. Ajá, entonces, en ese escenario, si esos datos hubiesen estado limitados, esa familia no hubiese pasado por eso y al mismo tiempo se hubiese tenido, entre comillas, el contenido jurídico. Ahora, cuando la política se sale al mundo, la sociedad de diarios, la asociación de diarios dice, bueno, espérate, de la lectura de este documento yo entiendo que me van a limitar información. Y eso es algo inaceptable. Nosotros como sociedad estamos alérgicos desde la ley del DNI a todo lo que sea condeno o manejano. Porque acuérdense que con la ley del DNI se quería incluso que ustedes obligaran quién eran sus fuentes. Sí. Y si no iban presos. Sí. Entonces, la sociedad de diarios y la comunidad en general, porque no solamente fueron los diarios, se preocuparon. Y yo creo que el Poder Judicial falló en la labor de divulgación, porque así como se puso en consulta pública el año pasado, que es un trámite académico y de derecho público
que ustedes y yo no vemos, porque eso es una publicación en el periódico, está en consulta pública, nadie ve, bueno, no nadie, pero poca gente ve eso. Se debió comunicar a los diarios especialmente y explicarles cuál es el alcance de eso, porque el que lo lee frío, lo que entiende es que le están limitando la información. Y de una vez la gente piensa, los casos mediáticos o los casos políticos. Eso contribuiría a la impunidad en estos casos, eso pasarían... Claro, sí. Eso es lo que la gente pensaría. Ahora, la realidad es que, y yo asumo que en las próximas semanas que se van a tener discusiones, incluso con el mismo presidente de la Suprema, eso se va a aclarar y se va quizás a modificar para que se diga más claro. La situación es que esto iba supuestamente a aplicar solamente a esa data abierta que está en Internet, no al expediente físico. Si ustedes van y piden el expediente de Francisco Álvarez, el funcionario, ustedes dicen, déjenme ver el expediente de Francisco, y le van a dar un expediente completo, con pruebas, con documentos, con todo, con demanda, con escrito de defensa, como se hace hoy. Porque eso es lo que pasa hoy. Por ejemplo, que ustedes hacían un comentario hace un par de días de los casos políticos y de que se iba quizá a evitar que se divulgara cuando eso sucediera. Recuérdense que lo primero que se filtra es la medida de coerción, que eso no está afectado por esto, y ahí están todos los datos. Es el manual, entre comillas, del Ministerio Público de cara a esos imputados, pero jamás se puede limitar el acceso al expediente físico, porque los expedientes físicos son abiertos y públicos, no porque yo lo digo, sino porque la ley y la Constitución así lo reconocen. La Constitución dice que todo tiene derecho a un juicio público oral y contradictorio. Pero además de eso, la ley es muy, muy clara en que los expedientes restringidos son lo que la ley expresamente restringe. Por ejemplo, materia de niños, niñas y adolescentes tiene un régimen especial. Si yo voy a buscar ahora mismo el expediente de manutención de un niño que no es familia mía, que no es mi hijo, a mí no me lo van a dar, porque yo no tengo la capacidad de tener acceso a eso porque la ley me lo impide. Pero eso no aplica para lo otro. Lo que yo sí creo que va a suceder ahora es que se debe tener una discusión consciente entre la prensa, que sería la más afectada, y el Poder Judicial, porque nosotros tenemos un problema de base que debemos entender en contexto estadístico. Los casos mediáticamente relevantes son menos de 1,000 al año. Y el Poder Judicial maneja aproximadamente 500,000 expedientes al año. Eso quiere decir que menos del 0.25 de los expedientes son relevantes para la prensa. Entonces, de esos 0.25, los casos políticos son 2, entre comillas, son 2 para ser ilustrativo, y esos expedientes no pueden ser la regla para dictar cómo se va a tratar el resto de los casos. Pero lo que nosotros tenemos que entender es, y ahí voy a hacer un comentario que ya fue una discusión en Europa y que nosotros no deberíamos pasar por el trauma de la discusión, es que las empresas de buró crediticio, para ponerle un ejemplo, van a tener acceso a centenares de miles de decisiones judiciales que van a poder minar para sacar de allí todo tipo de datos que ahora mismo no tienen la posibilidad. Eso no solamente lo pueden hacer una empresa de buró crediticio, eso lo puede hacer, para ponerle un ejemplo. Hacker, No, o hay empresas internacionales que se dedican a comprar, minar y vender bases de datos, para que te manden correo con promociones, para hackers, para investigadores privados, para estudios de mercado. Y nosotros no podemos permitir... Para los bancos llamarte. Para los bancos, para todo eso. Y nosotros no podemos, de modo silvestre, volvernos la moneda, lo que genera dinero. Entonces, lo que está haciendo el Poder Judicial es necesario, es un mandato de ley, es algo que hacen muchísimos países, mucho más avanzados que nosotros, especialmente en la Unión Europea, pero fallaron al no comunicarlo de manera adecuada, porque yo, que estoy de acuerdo con esa decisión, tengo problemas con un par de párrafos de esa política, porque si lo leo en frío, pienso que un tribunal confundido pudiera restringirme el acceso a un expediente. O sea, vamos a poner las cuentas claras. Lo que dice el proyecto o la resolución. La política. La política es que se va a restringir la publicación vía web de datos, digamos que
no necesario que se sepan, como la tarjeta de crédito, datos número tal y tal y tal. Datos personales. Sí. No, pues, datos personales es el nombre. No, es y el nombre, aquí. por ejemplo. El nombre se restringe. Sí, porque por ejemplo, en otros pero países. ahí es que la puerca tuerce el rabo. Por ejemplo, porque mira, perdóname, yo quiero entender la situación. Fíjate que yo no opino porque no. Sí, claro, no A se ver, preocupe. si me dice a mí que no es necesario poner el número de quizás la cédula es discutible, pero el número de tarjeta de crédito, la dirección, el pasaporte de la licencia. y la licencia de Juan Pérez, Sí. yo digo, bueno, quizás no es relevante, pero yo tengo que saber que Juan Pérez, perdóname Juan, que no es personal, es un ejemplo, ¿no? Que el empresario tal o el senador tal está acusado de haberse casado con una muchachita de 13 años, de 14 años, por ejemplo, o que está imputado en un caso de corrupción de tantos millones de pesos, un desfalco ¿a dónde? En cualquier sitio. Ajá, en cualquier cosa. Exacto. Un primo del presidente, un primo del vicepresidente, no sé, una persona relevante. Ese dato, el nombre de él, tenemos derecho a saberlo. Claro. No puede ser, pero aquí no dice puede ser anónimo. Ni nombres, ni apellidos, ni nombre de pila sin apellidos, ni apodo, ni Exacto. siquiera el apodo. Exacto. Claro, porque como se hace en otros países, por ejemplo, entonces? si yo me meto ahora a buscar sentencia en la Corte Francesa, que uno lo hace por tema de trabajo, o un repositorio, no le voy a dar la cuña porque muchos que cobran, pero un repositorio de sentencia internacional que los abogados normalmente pagamos, cuando uno entra a cada sentencia, no sale Francisco Álvarez Martínez, sale FAM, para poner un ejemplo. Por eso mismo, porque que esa data que se está generando constantemente, desde un juzgado de paz hasta una Suprema Corte de Justicia, tiene de manera indiscriminada prácticamente toda su vida. Y yo le voy a poner un caso. Si yo hago una demanda en contra suya por cobro de peso, y yo en mi demanda digo que usted en el 2016 me dio una galleta y que en el 2012 yo lo choqué. No, tú Y todo eres eso es Álvarez, mentira. yo no, con los Álvarez no peleo, son demasiados. Y todo eso es mentira, porque yo puedo decir lo que yo entiendo en un tribunal. Y si no tengo razón, pues pierdo. Ya esa sentencia va a recoger lo que yo dije. Y eso va a estar en la calle rodando. Pero ¿y si un juez decide por cuenta propia? Eso facilitaría que un juez diga, bueno, no le voy a proporcionar, el expediente no puede salir de aquí o la información no puede salir. Esa es la salvaguarda. Los expedientes restringidos son lo que la ley expresamente dice. Y en este caso, nosotros tendríamos la posibilidad, ustedes cuando se interesen de un caso, fulano está sometido, ustedes van y buscan su expediente íntegro con todo y prueba, porque los expedientes son abiertos, tienen que estar así. Y ustedes pueden sacar copias, pueden tirar fotos y se lo pueden llevar. Eso tiene sus bemoles, mi estimado Francisco. Por eso Álvarez yo creo que la Martínez. discusión es Eso necesaria. tiene sus bemoles porque lo que dice la Sociedad Dominicana de Diarios, lo que ha dicho el editorial, periódico Sí. Hoy, editorial de periódico El Día, es que esto se presta para que casos que la opinión pública tiene el derecho, eso no está en discusión, que tienen derecho a conocer con nombres y apellidos, pasarían de manera anónima y por debajo de la mesa y tranquilo todo el mundo, en perjuicio de la sociedad. En este caso, yo creo que eso no sucedería. No. Aunque yo entiendo el miedo. Porque, les reitero, número uno, ¿cómo ocurre un caso de eso que usted menciona relevante en ese sentido? El Ministerio Público investiga o somete a alguien. Ya uno tiene el nombre, el funcionario fulano de tal. Cuando el proceso se hace público es o en una medida de coerción, que ya hay un expediente, o con una acusación, que ya también es un expediente. Entonces ya ustedes saben que el funcionario tiene un expediente. La sentencia, que es lo que esto está tratando, la sentencia. Es la sentencia final. Eso sale al final del proceso. Yo le voy a poner un ejemplo. Los casos políticos que nosotros tenemos ahora mismo han durado entre 3 y 4 años en tener una sentencia. Claro. Y esa sentencia, que es la de la audiencia preliminar, que tiene 200,000 páginas siempre, esa sentencia está en el expediente y ustedes lo pueden ir a buscar. Si ustedes la buscan en un repositorio ahora mismo, ustedes no la van a encontrar. Y eso no ha afectado a la labor periodística, porque nosotros ni siquiera tenemos ese repositorio ahora mismo activo. Entonces, lo que le digo es que el Poder Judicial debe reunirse con la prensa y explicarle cómo esto se va a afectar y cambiar el texto para que no se pueda confundir un tribunal específico y diga, no, yo no te puedo dar eso, porque todavía no le he quitado el nombre. Ya. Bueno, vamos a brindar un cafecito a esta hora de la mañana a nuestro invitado. Gracias. Yo creo que eso la Suprema Corte de Justicia específicamente debe explicarlo, debe barajarlo mal paso, Francisco. Y lo van a hacer. Porque la verdad,
Bueno, Yo vi una carta porque la verdad que uno tiene sospecha legítima. Sabe que los periodistas somos expertos en buscarle la quinta pata al gato. Porque generalmente en esa quinta pata, la que se esconde, es que está el quid de la cuestión. Generalmente. Y uno dice, ven acá, ¿por qué esto ahora? ¿Es porque tenemos caso Calamar, donde hay gente de mucho renombre? ¿O es realmente un avance? ¿Usted qué piensa? No, No tiene que ver con incluso- casos de con renombre, proteger no. a No, alguien. incluso esto se está trabajando desde antes de estos casos, ok. porque vuelvo y le digo, lo que pasa es que uno, y me incluyo en ese sentido, uno no tiene normalmente la visibilidad de cómo lo que eso va a pasar. Claro, porque eso ellos lo hacen, entre comillas, en sus oficinas. Ya. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora no es algo que se hizo ahora, es algo que tiene años preparándose y que, como yo le dije, responde a unos estándares internacionales y es un mandato de la Ley 223. O sea, nosotros sí vamos a tener acceso al nombre. Bueno, Juan Pérez está siendo acusado de tal cosa. Claro, porque cuando ustedes vayan al tribunal y digan, yo quiero el expediente de Juan Pérez, el director de fulano. No me va a de tal", aparecer JP. No, le van a dar el expediente completo, que es lo que usted va a pedir, por ejemplo, salvo que ese expediente tenga alguna restricción de las legales que Ya. sabemos. Y aún la sentencia, si ya hay sentencia, tenga JP, ustedes saben que es Juan Pérez, porque es del expediente de Juan Pérez. Ya. La idea es que esa información no esté disponible silvestre en el a todo ciberespacio. el que lo pueda agarrar, porque la data en nuestra época es la moneda. Sí. Y eso hay que tenerle terror, porque esa información la coge una empresa de otros países que tienen expertos y inteligencia artificial en eso, y sacan unos repositorios que no hay forma. Ok. Bueno, llegó casi el final, Francisco, yo sé que tiene un compromiso Sí, muy sí. importante para Sí, ti, sí. pero quiero, aunque sea en un minuto breve, que me diga tu opinión sobre ese tema que estamos debatiendo a tu llegada aquí, el tema de las exoneraciones y lo que plantean algunos legisladores. Bueno, que bájenmela a 200,000 nada más, déjenmela así y dejen eso así, o déjenmela a 150, o denme una y dejemos así. Miren, ¿Qué opinas? La verdad Como es, ciudadano ahora, ya no como abogado. ciudadano, claro. La verdad es que cada vez que uno ve que una exoneración se vende, eso es un acto ilegal y está repleto de declaraciones falsas. Porque Es un acto ilegal, dijiste. un acto ilegal y repleto de declaraciones falsas. ¿Por qué? Porque cuando el funcionario dice que compra un vehículo que valga $300,000, dice que lo está pagando. Dice que lo está comprando porque si yo compro un carro ahora, cuando yo me lo voy a transferir, yo tengo que decirle a la DGI cómo yo lo pagué. Eso es normal. Cuando usted va a comprar un carro, le piden medio de pago. Entonces, se está diciendo al Estado Dominicano, yo compré un McLaren, por poner un ejemplo, y ese que yo soy vehículo sencillo, lo compré tengo yo con mi dinero y está a mi nombre. Sin embargo, el vehículo evidentemente no es del senador o del diputado, porque primero, no todo el mundo tiene la capacidad adquisitiva para comprar vehículos de esa índole. Claro. Y segundo, porque en la calle anda en manos de otra persona que Exacto. normalmente no son ni siquiera familiares. Eso ocurre. A veces son hasta enemigos. O ni sabe quiénes son. O no saben quiénes son. Lo peor O de un eso narco. Lo peor de eso es que si yo fuera diputado o senador, yo estuviera en pánico. Porque yo tenía un vehículo a mi nombre en manos de un tercero que yo no sé qué está haciendo. No. Yo no dormiría tranquilo. Pero, además de eso, la sociedad dominicana lo ve con una naturalidad que eso da miedo, porque cuando uno va a los dealers, uno se da cuenta de que te lo venden con la exoneración desde el dealer. Ahora, yo creo que la solución no es eliminarla, sino modificar el monto. Para mí, una exoneración de $80,000 te permite comprarte un vehículo digno, entre comillas, para un legislador, y te permite a ti también, legislador, tener acceso a un vehículo que tú vas a traer desde fuera, que te va a permitir 10 años de uso. ¿Pero por qué no lo compra con su salario como lo compro yo? No, porque yo entiendo que por la labor del legislador, que en teoría son personas que en teoría no viven aquí o que se mueven mucho entre provincias, yo entiendo que no necesariamente tenga que tener un vehículo propio de uso. Ahora, es más caro asignarle un vehículo, o sea, que el Estado lo compre, se lo asigne, le dé mantenimiento, combustible, etcétera, es más caro que sencillamente decirle te exonero los impuestos. Ahí es menos, pero todavía yo creo que hay que quitar eso, pura y simplemente. Pero muchas gracias, Francisco, por este aporte que ha hecho al debate sobre todo el secretismo que tememos los que manejamos opinión, los que trabajamos con informaciones como los periodistas.
y creo que la sociedad en su conjunto. Y a Muchas ver gracias. qué pasa ahora esta semana, que siguen esas discusiones. Sí, las discusiones siguen y tengo entendido que van a haber reuniones importantes donde se va también a definir cuál va a ser el ritmo de las discusiones, porque parece que el Poder Judicial se dio cuenta automáticamente de que no iba a ser posible seguir de esa forma. Entonces ya de las discusiones lo que tenemos que involucrarnos. Cómo no. Tenemos que ir a una pausa. Nuestro invitado tiene un compromiso y lo hemos referido a propósito porque hay que sacarle el jugo, ¿verdad? Este tipo de mente. Muchas gracias, Francisco Álvarez Martínez, por acompañarnos este día. Siempre. Vamos a la pausa y retornamos con más.